también es discrecional qué niños queremos y qué niños no. Bueno, por porque supuesto. son los mismos estados los que descartan o dejan a la más de ciertos niños y proponen también la reproducción De como otros una estratos, imposición, por supuesto. como qué niños se reproducen y qué no, y qué niños se quedan al cuidado de quién y qué no. Eso es bastante. Pero bueno, siempre en las épocas así de mayor crisis capitalista se renueva el mandato. Hola, nuevamente desde acá, en mi sillón de pensar, traigo este tema que también me encanta y particularmente siempre la discusión sobre este tema arranque un camino del orto donde no analizamos nada y solo replicamos sesgos. En Argentina nacen cada vez menos bebés y esto es un dato, no hay bebés. No, bueno, no es que no hay bebés, hay menos bebés. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos había antes? ¿Es solo en Argentina? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Acaso yo soy un bebé? Estas y más preguntas serán respondidas en este video. Para hablar de natalidad, que es de lo que vamos a hablar, hay que tener en cuenta la economía, la demografía, la educación, el género, la clase. Hay que hablar de bebés, de vejeces, de familias y de sociedad. Desde 2012 hasta la actualidad, en Argentina la natalidad se redujo en un 40%. Hay estimaciones del 30, del 50, pero aproximadamente en un 40% se redujo la cantidad de bebés que nacen. Y la tasa de fecundidad, que es el índice que mide cuántos hijos tiene cada mujer en términos promediales, en promedio, cayó por debajo de 1,5 hijo por útero. Esto suena mal dicho así, pero son términos demográficos. Cuando el nivel de reemplazo poblacional es de 2,1, es a lo que le llaman el número mágico. ¿Por qué esto es importante? Si esta tendencia se sostiene, la población argentina va a empezar a achicarse en las próximas décadas. Pero antes de caer en un pánico demográfico, digamos que eso depende mucho de a quienes consideramos población activa. Si vivimos más gracias al avance de la ciencia y la tecnología y la medicina, posiblemente laburemos por más tiempo. Y, sí, el sistema previsional, ¿qué vamos a hacer con él? Con este dato vamos a ver cómo empieza a tensionarse un orden social que durante décadas, y yo me animo a decir siglos, se sostuvo sobre una premisa silenciosa, que siempre iba a haber nuevos cuerpos disponibles para trabajar, cuidar y sostener este sistema. Por eso cada vez que se habla de la baja de natalidad, la discusión se corre rápidamente a un lugar de mierda, peligroso, poco preciso e indudablemente estéril. La culpa individual, la moral, la idea de que ya nadie quiere tener hijos, idea que tampoco comparto, que las minas son las putas egoístas que quieren terminar con la familia tradicional, te grita un tipo que debe alimentos hace 5 años. Hoy quiero proponer, como siempre, otra lectura que no es propia, sino que la comparten personas mucho más capaces que yo sobre esta temática y que están viendo lo mismo. La baja de la natalidad no es un capricho generacional, es el resultado de transformaciones económicas, sociales y de género que vienen hace mucho tiempo. Pero primero, claro que sí, hay que hablar de la ciencia de la alarma. Me encanta que le digan así. Para entender lo que está pasando, primero hay que sacar a la natalidad del terreno moral y devolverla al lugar donde pertenece, la demografía. Los estudios sobre fecundidad en Argentina, que en la descripción vayan y fíjense en los videos, porque yo en las descripciones les pongo las fuentes, la bibliografía, como para que si tienen cierto interés, vayan y los lean, o conozcan a otras personas que hablan sobre lo mismo. Pero básicamente hay un documento que lo pueden encontrar en argentina.gov que muestra que entre 1980 y el 2020 el promedio de hijos por mujer cayó de más de 3 a menos de 2. Esto es parte de un proceso conocido como transición demográfica, que atraviesan casi todos los países que cambian las condiciones de vida, de salud, de educación y de trabajo. Un dato clave que suele desaparecer del debate público es que la caída más pronunciada de los nacimientos no se da en mujeres universitarias de clase media, que de última no es que eligen no ser madres, suelen posponer esa decisión, sino en madres adolescentes y en mujeres con menor nivel educativo. Y ya empezando por acá, esto tendría que ser analizado como una buena noticia. Según datos oficiales, entre 2014 y 2022, los nacimientos en adolescentes se redujeron en aproximadamente un 50%. Y esto es en gran parte gracias al Plan ENIA, que era un programa que ofrecía consejerías, métodos anticonceptivos, ESI,
Y adivinen si en la actualidad ha sido desfinanciado por la gestión Milei. Era un plan conocido a nivel regional, justamente por la efectividad que tuvo para prevenir el embarazo no deseado en adolescentes. Este dato suele leerse como una crisis, cuando también puede leerse como una ampliación de la autonomía reproductiva. El propio informe, que lo pueden encontrar en la descripción, señala que el descenso de la fecundidad está estrechamente vinculado al aumento del nivel educativo femenino y al acceso a métodos anticonceptivos. Lo que está cambiando no es solamente cuántos hijos se tiene, sino quién decide, cuándo y en qué condiciones. Tener hijos, por suerte, dejó de ser un destino obligatorio. Pero parece que hay personas a las que les molesta qué bebés nacen y cuáles no. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahora bien, si esto puede leerse como un avance en materia de derechos, ¿por qué genera tanto pánico político? Bueno, porque los estados no solamente administran terrenos, sino que administran poblaciones. Así que para eso hay que hablar de una economía invisible y del Estado. Menos nacimientos hoy implica menos personas en edad de trabajar mañana, menos aportes al sistema previsional y más presión sobre estructuras diseñadas para otro régimen demográfico. En Argentina los sistemas jubilatorios y de protección social fueron pensados para un mundo con empleo formal estable, crecimiento sostenido y familias numerosas. Ese mundo ya no está con nosotros en esta habitación. It's dying. Ahora, cuando ese equilibrio se rompe, ahí arranca el pánico demográfico. Tengan bebés. No, vos no, sos demasiado marrón. ¿Entienden a lo que voy? Bueno, por eso reaparecen las políticas natalistas. Subsidios por hijo, incentivos económicos, discursos que exaltan la maternidad, la romantizan, la rebrandean. Y la familia tradicional. ¿Qué es la familia tradicional? Spoiler alert, no sirven las políticas natalistas. Es decir, esto no lo digo yo, lo dicen demógrafos. Por ejemplo, Rafael Rochman, que es un demógrafo muy citado en el último tiempo, es el investigador principal del CIPEC, que después vamos a hablar un poco más citando algunas conclusiones a las que llegan. Y justamente de lo que se habla es que pronatalistas o antinatalistas no es eso lo que termina cambiando la tendencia. Porque el tema no es solamente cuánto cuesta tener un hijo. 450 lucas un bebé. Y va en un aumento. Sino en qué condiciones se vive hoy, se trabaja y se cuida. Y quédense con esa palabra. Y acá justamente aparece un tema que suele quedar por fuera de este debate. La economía del cuidado. Según el CIPEC, incluye todas las actividades necesarias para sostener la vida cotidiana. Criar, cuidar, acompañar, asistir, sostener. Es trabajo indispensable para que la economía funcione, pero fue históricamente invisibilizado y no remunerado. Según el Foro Económico Mundial, las tareas de cuidado representan el 9% del PBI global. Quédate con ese número. En realidad no te quedes con ese número porque no lo voy a volver a retomar, pero sí acordate que cuando te digan que ese trabajo no sirve, 9% del PBI global. En Argentina, el 75% de ese trabajo lo realizan las mujeres. Y gran parte se hace sin salario, sin reconocimiento y sin derechos. Por eso las moratorias de jubilación son tan importantes en las mujeres, porque se trata de personas que trabajaron de forma no remunerada durante mucho tiempo y tienen el mismo derecho a una jubilación que un trabajador formal, independiente de lo que sea. Esas mujeres trabajaron. Generalmente, cuando los estados se vuelven más conservadores y se la dan por mandar a las mujeres a la cocina, es para que nosotras cumplamos el rol de cuidadoras que en realidad no está garantizando la política pública. Tener hijos en ese contexto no es solamente una decisión afectiva, no es solamente tu proyecto de vida. Es una decisión económica de altísimo riesgo. No solamente porque hay personas que no contratan mujeres en edad fértil porque, se va a embarazar y la voy a perder por 6 meses y voy a tener que pagar una licencia, sino por los días en el trabajo que se tienen que pedir las mujeres para llevar a los hijos al médico, y así puedo citar un montón de ejemplos. Cosas que, la verdad, siempre va a haber una excepción, pero los padres no suelen cargar con esas responsabilidades. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, lo plantea así. La organización social del cuidado impacta directamente en la participación laboral, la productividad y el bienestar. Invertir en la economía del cuidado no es un gasto social, es una política de desarrollo. Cuando los estados entran en pánico por la baja de natalidad, suelen proponer incentivos para que nazcan más nenes, pero no reorganizan el sistema de cuidado que hace posible criar a
a esas criaturas. El resultado es previsible, ya lo conocemos. Las mujeres postergan o evitan la maternidad por exceso de carga y no tanto por falta de deseo. Pero para entender por qué este debate se vuelve tan ideológico, hay que mirar la historia. Siempre hay que mirar la historia. Lo estoy diciendo como si fuera algo nuevo, lo digo en todos los videos. Hay que mirar la historia. El útero como fábrica humana. Este verano leí Calibán y la bruja de Silvia Federici. Yo sé que este libro ustedes lo conocen, yo no lo conocí, es un libro de historia, es tremendo lo que ha hecho esta mujer para explicar un poquitito esa transición entre feudalismo y capitalismo, que no fue solamente un cambio económico, sino una transformación muy profunda en la organización de los cuerpos, del trabajo y de la reproducción. Hay un gran video de Pupina Plomer que un poco explica un punto central del libro, que es La Casa de Brujas, y está muy bueno su canal, así que también vayan a verlo. Me gusta mucho que venga una señora a decir, Marx, está bárbaro todo lo que vos razonaste, pero capaz te faltó la parte de que las minas paren trabajadores. Y es muy bueno que Silvia Federici haya aportado en ese sentido. Y también le tiró unos palitos a Foucault y la verdad que súper atinados. Federici explica que la acumulación capitalista necesitó algo más que trabajadores asalariados. Necesitó disciplinar a las mujeres, y vaya que lo hizo, y expropiar su capacidad reproductiva. La expropiación del cuerpo de las mujeres fue una condición fundamental para la acumulación capitalista. La maternidad durante siglos no fue una elección. Fue una función social obligatoria, naturalizada y no remunerada. La reproducción de la fuerza de trabajo fue tratada como un recurso natural, no como un trabajo que requiere tiempo, energía y organización social. Desde esta perspectiva, la baja de la natalidad no es solamente una cuestión demográfica, es una crisis del trabajo reproductivo. Cuando hoy se habla de crisis de la natalidad sin hablar de los cuidados, se está repitiendo la misma operación histórica. Esperar que alguien, generalmente una mujer, absorba ese trabajo de forma gratuita. Por eso la ultraderecha encuentra en este tema un terreno muy fértil. Y aparte estupidiza cualquier tipo de debate y lo vuelve muy cínico. Como si a la ultraderecha le importaran los niños y la familia. Les preocupa la baja natalidad por haraganería intelectual para muchos, y porque pone en crisis un orden donde la reproducción estaba garantizada. Cuando hablan de defender a la familia, muchas veces están defendiendo simplemente una jerarquía. ¿Quién tiene que reproducirse? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y con qué roles de género? Bueno, también estuve leyendo este libro, Generar Parentesco, no Población, que a mí y a Natu Maderna nos lo recomendó Gaby Borrelli y está muy bueno. Donna Haraway y Adele Clark recopilan muchos ensayos de investigadoras norteamericanas, comparten la experiencia en Asia y sobre todo relatos indígenas que vienen muy bien para tratar de pensar una salida no natalista. El otro lado de la baja natalidad es el envejecimiento poblacional. Vivimos más tiempo, nacen menos personas y los sistemas de cuidado y de previsión social quedan expuestos en toda su fragilidad. Esto quedó muy claro en todo lo que expliqué antes. Pero el problema no puede ser que haya demasiadas personas mayores. La cuestión es que seguimos pensando al cuidado como una tarea privada, femenina, familiar, cuando en realidad es una infraestructura social. Y hay que pensarla como tal. Acá es donde la propuesta de Donna Haraway y Adele Clark permite imaginar otra salida. Para ellas el desafío no es producir más bebés, sino generar relaciones que sostengan la vida. Y dicho así, es como, ¿qué significa? Mi problema cuando hablan de la familia tradicional es que no puede ser tipo mamá, papá, nene, nena y lo que salga por fuera de esa estructura es como, bueno, ya es familia, pero más de segunda. Cuando en realidad en otras culturas y sobre todo lo que cuentan ellas de las experiencias indígenas es la idea de una familia extendida donde abuelos, tíos, son familiares que se valoran un montón, tanto o más que el padre y la madre. El desafío, según ellas, no es hacer más bebés, sino hacer parientes. Y esto es algo que también puedes hacerlo con tus amigos. Y bueno, el libro un poco se va al carajo, o sea, no se va al carajo en el mejor de los términos, pero empieza a hablar de la relación que tenemos con la ecología, con los animales, con otras personas, con lazos que no son de sangre, pero que también se pueden generar parentescos, que no pasen todo por tener que parir familia. Justamente por eso, pensar en parentesco y pensar en esa palabra implica salir de esta idea de la familia nuclear como única forma de cuidado legítimo, que dicho sea de paso es bastante conveniente porque después ese trabajo no remunerado lo terminan haciendo mujeres, como venimos diciendo.
y empezar a imaginar redes mucho más amplias, comunitarias, intergeneracionales, sostenidas por políticas públicas y no solo por vínculos biológicos. Yo sé que querés parir el chiquito, pero podés tener un hijo sin haberlo parido. Se llama adopción. Y no tenés que adoptar un bebé, también puedes adoptar un adolescente. Hay maneras también. Probablemente lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el chip y ver, bueno, qué es lo que estamos pensando únicamente como familia. Desde esta perspectiva, la baja de la natalidad no es solo un límite. Puede ser una oportunidad y es una oportunidad, por eso es importante hablar en estos términos de este tema y que no solamente se lo lleve la ultraderecha para decir que mejor eran los 50 cuando la mina tenía 7 hijos, que en los 50 tampoco tenía 7 hijos, eso es principio de siglo, pero no importa. Es una oportunidad para reorganizar el mundo de los cuidados, el trabajo y la vida en común, fuera de la lógica productivista y patriarcal. Me quiero permitir un elogio al parentesco no biológico. La baja de la natalidad quedó claro que no es una catástrofe natural, es producto de que más mujeres puedan decidir qué hacer con sus vidas, sobre todo las niñas y adolescentes. También hay un aspecto de la baja del poder adquisitivo. De hecho, si nosotros empezamos a ver, esto es un cruce de datos que hice, quizás esté equivocada, pero quizás tengo un punto, que es que si empezamos a ver la caída de la natalidad a partir de 2012, en realidad viene cayendo. Bueno, esto yo quería concluir, pero esto va a ser un poco más largo. Si vemos la tasa de natalidad a lo largo del siglo XX, vamos a ver que tuvimos como momentos de piquitos, pero no fueron demasiado pronunciados, con lo que podríamos decir que se ha mantenido bastante parecida la tasa de natalidad. Por momentos creció más, cerca de los 70 empezó a tener un crecimiento, pero por los datos que podemos encontrar en INDEC no ha fluctuado demasiado. Pero a partir de fines de los 90 empieza a verse como baja más pronunciadamente. Y sobre todo en los últimos 10 años. ¿Qué explica esto? Bueno, lo que dije al comienzo. Planes para prevenir el embarazo no deseado en adolescentes. Pero también, como siempre, las condiciones materiales. Y si vemos este gráfico donde muestra cómo el salario mínimo vital y móvil fue perdiendo su valor en los últimos, bueno, desde 2012 también, no puedo evitar preguntarme, ¿será que la baja de natalidad tiene algo que ver con la baja en el poder adquisitivo? Bueno, saquen sus propias conclusiones, pero los datos los dejo en la descripción para que puedan ir y los analicen. Y si estoy equivocada, me dicen si estoy equivocada, pero me parece que el dato es bastante contundente. Pero además, la baja de la natalidad es un síntoma histórico. Señala el agotamiento de un modelo que dependía de cuerpos disponibles, trabajo reproductivo gratuito y cuidados invisibles. ¿Quién cuida? ¿Quién sostiene la vida? ¿Por qué ese trabajo sigue valiendo tan poco? Quizás esas sean las preguntas que esté bueno hacerse. Y en vez de andar con tanto miedo de que la inteligencia artificial nos saque el trabajo, ¿por qué no pensamos en esos trabajos que un robot, por más de que lo intenten, lo intentarán y probablemente se acerquen, no puede reemplazar, que es cuidar? Por ejemplo, el trabajo de gerontología, los enfermeros y las enfermeras, son trabajos súper valiosos. Generalmente se pagan bastante mal en Ciudad de Buenos Aires. Si no cambió hasta hace muy poco tiempo, los enfermeros y las enfermeras que son licenciados eran considerados personal administrativo, y realmente, como ex casi enfermera, puedo decir que los hospitales no existirían si no hubiese una enfermería. El trato que tienen los enfermeros y enfermeras con los pacientes o esas personas a quienes cuidan, muchas veces no es en un hospital, es en una casa, es en un geriátrico. Son trabajos muy importantes, y si la población va a ir envejeciendo cada vez más, son trabajos que van a volverse muy necesarios y tienen que ser valorados como tal. Es, creo que, la decisión más inteligente, y no me dedico a la función pública. Yo realmente creo, y va a sonar como una obviedad, pero lo creo. Esta es la discusión. O sea, esta es la discusión, porque es hablar de los medios de producción, es hablar de la sociedad, el planeamiento, el futuro y el pasado. Es hablar de la crisis del capitalismo, que es una crisis del cuidado entre nosotros, entre los animales, entre los ecosistemas. Por eso esta discusión es tan fundamental y hay que tenerla ahora, en esta ventana de oportunidad demográfica que tenemos. Y no dejar que se vuelva un debate berreta de si las minas son unas
son unas egoístas o cualquier otra cosa. Y acá sí, para cerrar, ¿qué tupeque tienen para señalar a las mujeres realmente? Según una encuesta de UNICEF de 2024, más de la mitad de las madres cuidan solas. Y en provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 padres deben alimentos. Las personas gestantes ponen el cuerpo, la cabeza, el tiempo, la guita, para traer trabajadores a este mundo. ¿Por qué no empieza a invertirse la pregunta? ¿Por qué querés tener hijos en vez de ¿por qué no querés tener hijos? A los varones, por ejemplo, ¿les preguntan tanto como a las mujeres si quieren ser padres? En lo personal, a mí me sigue pareciendo alienígena gestar y parir. Yo le doy mi cuerpo lo suficiente a este sistema draculesco, así que ya no estoy para. Pero hay una chica en TikTok que se la conoce como la chica de la lista, que es esta piba que en su cuenta empezó a hacer una lista, tipo un anotador en el celular, donde pone todos los motivos para no ser madre. Y va desde fui madre y durante la gestación me agarró diabetes, a fui madre y como aumenté de peso, el padre me dejó, tipo, o sea, cuestiones que van desde cosas re chiquitas, cosas de salud que uno tipo, no tiene idea que eso le pasa a un cuerpo gestante. Y creo que es la persona que más está militando al menos la concientización de lo que requiere para un cuerpo reproducir vida y lo poco que se valora. Y para mí, esto es editorial, si no se romantiza la maternidad, no hay manera lógica de que una persona pueda elegir eso. Pero eso lo pienso yo, obviamente. Vos capaz estás del otro lado y decís, no, Vera, nada que ver. Entonces vas a ir a los comentarios y lo vas a poner, no, Vera, estás equivocada. Tener hijos es lo más lindo del mundo. Nadie va a decir eso. Hoy por hoy, nadie va a decir eso. Va a decir, no, a mí me gustó, yo los amo a mis hijos, pero cada tanto... No, mentira, nadie va a admitir eso tampoco. Ojalá lo admitieran, porque bueno. Si les gustó este tema, del cual quedaron muchísimas cosas afuera, pero traté más o menos de juntar todo lo que leí, lo que anduve viendo, porque es un temón enorme. Recuerden que con Natu Maderna en Postdata el año pasado hicimos ¿Qué te parió? Entrevistas a personas muy interesantes sobre la idea de tener o no tener hijos. Mi favorita obviamente fue la de Gaby Borrelli, porque ella no es mamá y me gusta mucho la perspectiva que tiene sobre permitirse perderse cosas. La verdad, no hay problema si eso sucede. Así que si les gusta este tema, vayan a esas entrevistas porque van a ver que en cada capítulo abordamos una temática distinta y la verdad que viene re bien para padres, madres, no madres, tíos, abuelos, bueno, lo que sea. Bueno, espero que les haya gustado el video que termina acá, pero antes, algunas novedades. Algunas novedades que quizás modifiquen un poco la frecuencia de los videos. Y la puta madre, porque venía bien, hay muchos suscriptores nuevos, muchísimas gracias. Pero como habrán visto en mi cuenta de Instagram, mi año laboral ha cambiado bastante. Pasé de buscar laburo hace 2 meses a tener demasiado trabajo y que capaz no sé cómo voy a mantener todo. Ya cancelé lo de cursar. Este año no habrá universidad para Verita. Pero bueno, si me quieren escuchar por fuera del canal... estoy de lunes a viernes de 13 a 15 con Nancy Steps. Yo no puedo creer, yo no le digo Nancy Steps a ella porque me parece un montón, pero voy a estar con Nancy Pasos. De hecho, acabo de venir de ahí. Que sea. Bueno, buscaba trabajo en diciembre, es febrero, hermana, la verdad lo hiciste muy rápido. Vera Ferrari, ahora sí, aplauso del equipo. Muchísimas gracias. Qué chochera. Pasaron 2 meses por el 1 de diciembre. Lo subí a esto. Perfecto, 2 meses. No me iba a imaginar que iba a terminar acá de la mano Nancy Pasos. Yo tampoco. Y yo acabo de conocerla, quiero decir, ¿eh? Sí. O sea, yo vi el video, la llamé y le dije, che, ¿seguís libre? Sí. Bueno, te van a entrevistar en la radio. Y la veo ahora, hace 2 minutos y medio. Yo estaba en el 39 cuando recibí tu mensaje. Exactamente. ¿En el 39? En el 39. ¿El colectivo? Testigo de todo, el colectivo. Ah, en el colectivo 39, Sí. perfecto, sí, Claro que exactamente. sí. Me escribe Nancy, llamame. Estoy en el colectivo, llamame igual, no pasa nada. Bueno, y acá estamos. Y obviamente vas a panelear acá junto Yes. con todos los chicos. Ahora sí quiero saber de qué signo sos. Acuariana. Otra Muy más. bien. Cumplo el 11 de febrero. Y Sebastián también es acuariano y dicen que los ambientes de trabajo con muchos acuarianos, que son medio un desastre, pero, o sea, un desastre en el sentido de que... Aire. Sí, todo muy... Como muy, sí. Muy Etéreo. así, muy etéreo. Fluye la creatividad. Vos sos ustedes dos, los 2 varones que veo acá, vos todavía no te tengo, Sí. pero los 2 varones acuarianos del equipo son demasiado estructurados para el acuario que yo tengo en mi Sí, imaginación. claro. En Radio 10 y gran equipo, así que
fuerte todo. Y además, el equipo de El Clip, que es un medio latinoamericano muy importante, labura con investigaciones muy pesadas sobre recursos naturales, empresas, extractivismo, migración, una banda de temas. Y la verdad que tengo el lujo de poder trabajar con ellos. Está buenísimo. Así que deseenme suerte. Me pueden encontrar en esos lugares. Probablemente en la radio me encuentran directamente y en El Clip de alguna manera estaré por ahí. Así que muchas gracias a todos los que comentaron, compartieron. Posta que el videíto ese que yo hice buscando laburo terminó en lugares que... y fue por eso, Y fue por eso. Así que también en parte es por ustedes que lo compartieron, tiraron las buenas ondas, gente que no me conoce, gente que me conoce, bueno, nada, todas esas cosas. Me voy, vean la descripción, hay cosas importantes. Nos vemos la próxima.